Puber, ¿cómo le pasa a usted por la cabeza que una reforma política que afecta a los intereses de los congresistas tiene futuro? No, pues a ellos les fascina la puerta giratoria, el yo te elijo, tú me eliges, el carrusel, todo eso les fascina el sueldo que tienen, les fascina trabajar poco. ¿Y usted cree que la reforma política tiene futuro? Pero, ¿sabe qué? La voy a acompañar en esta entrevista. Adelante, sus invitados. Pues de hecho, Julio, como le decía, recordemos que este es el segundo intento del gobierno del presidente Gustavo Petro para pasar una reforma política. La primera ya se hundió en el 2023 y pues este proyecto intenta ser mucho más acotado, menos polémico, dice el ministro del Interior, pero no se salva de críticas, ya que propone un rediseño al Consejo Nacional Electoral, con el que ya muchos han manifestado no estar de acuerdo. Por eso saludamos hasta ahora al representante Julio César Triana de Cambio Radical. Bienvenido a la W. Laura, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos en la mesa de trabajo y a los miles de oyentes de la W. Y pues también nos conectamos con Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico. Ambos pues son de la Comisión Primera de la Cámara, por donde entraría esta reforma. Bienvenido, representante, a la W. Muy buenos días, Laura, a los integrantes de la mesa de trabajo y a la audiencia. Y al doctor Triana. Pues, representante Julio César Triana, esta nueva reforma política propone un importante rediseño al Consejo Nacional Electoral en un momento político muy específico. Mencionan incluso ustedes, en medio de las investigaciones que adelanta el CNE sobre la campaña del presidente Gustavo Petro. Representante, ¿qué es lo que desde ya, incluso antes de ser radicada, no les gusta de esta reforma política? Pues mire, Laura, lo primero que hay que advertir es que en Colombia realmente se requiere una reforma política y la discusión de una reforma política seria, que se ocupe a profundidad de los graves problemas que tiene este país en materia política. Este es un país con más de 32 partidos políticos, por cuenta, también hay que advertirlo, de las reformas donde hemos hecho en el Congreso de los partidos políticos en algunos casos, unas fábricas de avales. Habrá que dar esa discusión. Pero en esta reforma política que se plantea tres aspectos. Primero habla de democracia interna y toca muy leve la democracia interna de los partidos. Yo insisto, lo que tenemos que llevar es una reforma política que fortalezca los partidos, que no genere más partidos, que en Colombia queden pocos partidos pero fuertes, con respeto a su militancia, con democracia interna. Aquí nada de eso se toca. Se plantea un segundo aspecto, una transparencia en el ejercicio de la política, y se plantea lo de financiación. Hay que abrir la discusión de la financiación política en Colombia, incluso porque tenemos los antecedentes de lo ocurrido en varias campañas presidenciales y en particular en la campaña del presidente Petro. Y lo que vemos ahí, me apena decirlo, en torno a la reforma de la estructura del Consejo Nacional Electoral, pues no parece una reforma juiciosa en este momento, sino parece más una venganza. Y es que hay que decirlo públicamente, un gobierno nacional en cabeza de su presidente, investigado por dudas en la financiación de su campaña, próximo a que el órgano electoral vigente en Colombia, que tenga o no fallas, es el órgano electoral vigente, tome una decisión administrativa en torno a la campaña de Petro Presidente, y el gobierno Petro Presidente presenta una reforma donde convierte al Consejo Nacional Electoral en un órgano administrativo sin capacidad para tomar decisiones, y más en un órgano administrativo colaborador en las investigaciones. Yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas en lo personal que se plantean allí. Hay que elevar la exigencia y los requisitos para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. Hay que establecer unos periodos, ojalá de 6 años. Hay que discutir y aperturar la posibilidad de cómo se eligen los magistrados. Pero Laura, hacerlo en este momento suena y se ve más como una venganza del gobierno que una verdadera reforma del sistema electoral de Colombia.
Sí, representante Gabriel Becerra, pues mire, parece que muchos coinciden en que es necesaria una reforma, aunque como lo mencionábamos, pues parece que fuera improbable realmente realizarla en este momento. Pero en todo caso yo quiero preguntarle, ¿usted cree, como lo dice la oposición, que esta reforma es una especie de revanchismo, de venganza del gobierno por la investigación que se adelanta contra la campaña del presidente Gustavo Petro, al menos en lo que tiene que ver con esas modificaciones al Consejo Nacional Electoral? Buenos días, Laura. Para nada. Yo creo que hay un gran consenso, no sé qué sector político del país hoy se atreva a defender el Consejo Nacional Electoral como institución que le aporte realmente a la democracia colombiana. Es una institución altamente politizada y con una buena intención, si hay un punto de coincidencia de esta propuesta acotada de reforma política, se presenta una reforma a lo que se llama la arquitectura institucional de la composición del Consejo Nacional Electoral, pero que a mi manera de ver es insuficiente. Yo creo que este es uno de los temas que más diagnosticados está en el país. Hay un muy buen texto de la misión electoral especial que es desarrollo del punto 2 de los acuerdos de La Habana, punto que entre otras cosas muy poco ha sido desarrollado porque el Congreso de la República no ha permitido que se desarrolle más allá de lo que ha sido el estatuto de oposición y que tiene una propuesta mucho más profunda que busca no solamente transformar el Consejo Nacional Electoral en un consejo electoral distinto, con un método de elección más transparente, sino que además incluye la creación de una corte electoral que existe en muchos lugares del mundo para atender el tema de la justicia electoral y que además limita las funciones actuales que tiene la registraduría, que son muy criticadas también por la opinión pública, pero también por expertos, y le quitaría, digamos, la labor de organizar las elecciones propiamente. Esa es una propuesta mucho más seria, mucho más rigurosa, que lamentablemente pues no es permitida por la clase política tradicional. Entonces yo creo que si bien es cierto aquí se quiere hacer un ajuste al Consejo Nacional Electoral, hay algunos temas que son polémicos a propósito. Sí, representante Julio César Triana, usted nos estaba hablando hace unos segundos de que hay que hacer una reforma porque hay fábrica de avales, etcétera, porque el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer algunos cambios. Sin embargo, no nos digamos mentiras. O sea, ¿por qué no son sinceros ustedes los políticos? A ustedes no les gusta la reforma política. Ustedes nunca han aprobado una reforma política. Cada vez que la presentan, la hunden. Usted nos habla de los avales, pero mire su partido. Cambio Radical ha entregado, y en época electoral, una feria de avales a personajes cuestionados y nada les importa, porque lo que les importa es ganar las elecciones, cueste lo que cueste, igual con el CNE. A ustedes les gusta tener magistrados de bolsillo. Entonces, ¿por qué no nos dicen la verdad en vez de decir estos discursos y nos dicen, no nos queremos reformar porque así estamos bien? Pues mire, primero quiero responderle a mi compañero de Comisión Primera, Gabriel. Yo no sé de cuál reforma él habla, aunque el texto lo conoceremos hoy a las 10 de la mañana, porque si bien es cierto, Colombia debe ir hacia una corte electoral. Esta reforma no habla de ninguna corte electoral. Esta reforma lo que plantea es quitarle unas funciones al Consejo Nacional Electoral y habla de la elección de los magistrados. Y estoy de acuerdo con Gabriel. Aperturemos la discusión para lograr en Colombia una verdadera reforma electoral. En segundo lugar, sí le respondo con toda la claridad cuando te refieres a Cambio Radical. Pues evaluemos cuáles de los 32 partidos se han convertido en fábricas de avales. Evaluemos cuáles de los 32 partidos han tenido corrupción en sus miembros. Porque aquí no se puede mirar la corrupción solo de uno de los partidos, sino cuáles. Y por supuesto que en mi caso particular y en nuestro partido hemos estado listos a las mesas de trabajo a las que nos convocaron en el pasado a dar nuestras ideas para fortalecer el sistema electoral de Colombia. Y quiero decirlo, Cambio Radical, en lo que respecta a nosotros como organización política, no hemos tenido miedo de una verdadera reforma política en Colombia, estructural, que le dé fortaleza a los partidos. Y por supuesto, este tema del Consejo Nacional Electoral, abramos la discusión. Por ejemplo, si se va a quitar, que sea el Congreso el que lo elija y que sean las altas cortes, que se aperture la discusión para que se mejore un órgano electoral, incluso
para que Colombia logre llegar a tener una verdadera corte electoral. Un país con tanta controversia en lo político requiere una corte electoral con capacidad de toma de decisiones. Porque lo que hemos visto ahora con el presidente Petro es poner en duda las decisiones del Consejo Nacional Electoral, que son administrativas. Quisiera recordarle a mi compañero Gabriel Becerra cómo los miembros de este gobierno salen a diario y los afiliados a sus partidos a cuestionar las decisiones administrativas del Consejo Nacional Electoral. Entonces, por supuesto, estamos abiertos a la discusión y a jalarle a una reforma que fortalezca el órgano electoral con capacidad de toma de decisiones y no como ahora, con capacidad para cuestionar sus decisiones. Doctor Becerra, esta reforma política, ustedes lo han mencionado, toca temas tal vez de arquitectura constitucional y legal, al pretender quitarle funciones al Consejo Nacional Electoral, pero no lo esencial y lo que esperan los colombianos, que es realmente atacar la politiquería. Que los congresistas dejen de ganarse esos sueldos astronómicos. Que los políticos no vean en la política un negocio o una profesionalización para llenar sus bolsillos a costa de los ciudadanos, de los votantes. ¿Por qué no tocan esos temas que son los claves? Porque al final es lo que nunca va a prosperar. Pues yo creo que el texto no lo conocemos, como lo dice el doctor Triana, pero la exposición que ha hecho el ministro, lo hizo en nuestra bancada y creo que la hizo en varias bancadas, habla de un aspecto que si de verdad avanzara sería muy importante, y es que eso, Juan Diego, que tú señalas y que todo el mundo señala a propósito del clientelismo, o sea, la política en Colombia se ha convertido en una transacción entre el político, no el partido y sus ideas, no, entre el político y los mismos ciudadanos que se prestan también producto de problemas de cultura política para esa transacción, y sobre todo se ha convertido en un negocio de grandes prestamistas que incluso con servicios, con dineros públicos, compran las curules y compran los cargos ejecutivos. Por eso meterle la mano, además de la arquitectura institucional, al tema de la financiación es estratégico, y se haría metiéndole la mano si lográramos regular, en nuestro caso, excluir la financiación privada y darle prioridad, si no es toda, preponderantemente estatal a la financiación, para que, entre otras cosas, la participación sea democrática. ¿Qué posibilidades tiene un ciudadano de a pie, Juan Diego, de competirle a un político que se gasta 7.000, 8.000, 10.000 millones de pesos para adquirir una curula al Senado, que después va a cobrarla a través de la corrupción? Esta mini reforma, diría yo, incluye en parte eso, pero es totalmente insuficiente. Lo otro que yo quería decir es, a propósito del Consejo Nacional Electoral, la propuesta tal cual se la escuché al ministro tiene una intencionalidad de quitarle el carácter partidista, politizado del Consejo Nacional Electoral, incluyendo un concurso de mérito, y de ese concurso de mérito las altas cortes entonces seleccionarían. Pero lo que pasa es que las altas cortes, como advirtió el editorial del pasado domingo en El Espectador, la columna de Rodrigo Primi y otras, lamentablemente están dando mal ejemplo. Las altas cortes se han encargado, al menos en la experiencia de la Procuraduría, de ellas permitir la politización, y eso le está quitando autoridad y legitimidad a la justicia. Por eso creo que la reforma política es una reforma necesaria para construir la democracia, la paz en Colombia, pero lamentablemente en estas circunstancias no soy muy optimista. Nosotros habíamos presentado también una propuesta como pacto histórico de 8 artículos que incluye otros elementos, y le hemos dicho al ministro que queremos discutirla junto con la que él presentó para mirar en qué se puede avanzar. Sí. Ojalá se pudiera avanzar, pero los momentos no son los mejores, digámoslo con franqueza, para poder avanzar en una reforma política estructural, o al menos en una acotada que toque elementos como los que Juan Diego ha mencionado. Sí, pues agradecemos al representante Julio César Triana de Cambio Radical por conectarse hasta ahora, y también al representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Buen día para ambos por esta que será el tema del día. Hoy a las 10 de la mañana se radicará una nueva reforma política en el Congreso.